Hola, en este video te quiero compartir la importancia de estar en silencio y de calmar nuestra mente. Resulta con que ya como parte de este proceso antes de regresar a México y la oportunidad de estar en un lugar maravilloso en medio del bosque, en medio de la nada, después de concluir el proyecto que estaba haciendo, de tomar fotos, videos, edición de video y el diseño de la página web con estrategia de marketing para el lugar, que es un retiro, es Retreat Center, es como un centro de retiro de meditación. No es alineado a ninguna religión, es meditación, mindfulness, etcétera. Entonces es un lugar que está localizado en medio del bosque literal en Canadá, en la isla de Vancouver, Victoria. Bueno, se llama la isla de Vancouver. La ciudad de Victoria está más o menos como a 40 minutos de aquí y el lugar es de verdad espectacular, o sea, es una calma impresionante. Son cabañas que están construidas en medio del bosque, aisladas entre ellas, para que las personas que vengan realmente puedan encontrar esta paz, esta tranquilidad, etcétera. Y aparte tienen un edificio que le llaman santuario, que es donde se reúnen para hacer las meditaciones, etcétera. He tenido la oportunidad de participar en ellas. También he tenido la oportunidad de hacer registro fotográfico, etcétera. Entonces, bueno, ha sido todo un proceso y antes de irme, pues una de las cuestiones era que yo quería realmente vivir la experiencia de hacer un retiro del silencio, que básicamente no sé si esto influya en romperlo, pero bueno, un retiro aislada, haciendo mi ayuno que normalmente hago cada 3 meses, el ayuno de 72 horas, aislada en la cabaña más alejada, que estoy más o menos a 1 kilómetro de distancia de las más cercanas. Y no hay electricidad en esta cabaña, entonces realmente no he podido usar el celular para nada, solo lo traje para hacer este tipo de videos, más bien para documentar parte de este proceso. Y este es el único video que va a salir de aquí porque realmente no tengo mucha batería y también lo utilizo para la lámpara en caso de que la batería de la otra lámpara grande se termine. Entonces no he usado el celular para nada. He estado en completo silencio durante los últimos casi 3 días y bueno, tomando muchísima agua con limón, etcétera. Ya saben, mi ayuno. Pero sobre todo en silencio, que yo creo que es de las cuestiones más importantes y la que quiero destacar en este video, ¿no? Realmente cuando nosotros, bueno, yo soy de la Ciudad de México, entonces crecí en una ciudad enorme, en una de las ciudades más grandes del mundo, donde pues estamos acostumbrados a vivir en constante caos, en constante movimiento, en constante estrés, ¿no? Entonces, una vez que salí de la Ciudad de México, que pude conocer un poco más de la naturaleza, hablo desde mi experiencia, porque quizá personas que nacieron en la Ciudad de México no lo experimenten igual, pero desde mi experiencia, pues la Ciudad de México hay pocas áreas verdes, sí hay parques y todo, pero no es como ir a un bosque. Para ir a un bosque tienes que ir a la Jusco o irte un poco más alejado y planear un poco. No es como que digas, ay, esta tarde me voy a caminar, ¿no? O sea, como en otros lugares, como acá, por ejemplo, en Canadá o en Australia, que he encontrado que pues tienen tantas áreas verdes, tantas áreas naturales muy cercanas que pueden hacer este tipo de actividades mucho más normales, ¿no? Entonces, bueno, desde mi experiencia no había tenido tanto contacto con la naturaleza hasta que salí de la Ciudad de México, que me fui a vivir a Cancún y bueno, pues en Cancún es otra historia. Las playas maravillosas, los cenotes, tantos lugares que tenemos que somos bendecidos de poderlos tener tan cerca. Y ahí, por supuesto, pues mi acercamiento a la naturaleza ha sido mucho mayor, ¿no? Y a partir de que inicié en este viaje, donde he tenido la oportunidad de estar tanto en Estados Unidos, en Florida, en Australia, en diferentes partes de Australia. Tuve la oportunidad de conocer Tasmania, que ha sido uno de los lugares más espectaculares que he visto. Y ahorita, pues aquí en Canadá, donde les digo que estoy en esta cabaña, en medio del bosque, donde lo más peligroso que puede pasar es que de repente, como les platicaba por ahí, hay un oso que viene a visitar.
Ahorita que no es época de hibernación, de repente bajan los osos a comer al río y entonces te los puedes llegar a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es algo que dicen que sí puede pasar, pero tampoco es como que pase todos los días, ¿no? Por las noches hay cougars, entonces también es como, me dicen, o sea, no es que suceda, simplemente es estar consciente de que puede pasar porque pues a veces sales en la noche a caminar a través del bosque y en el bosque totalmente oscuros. Entonces, las precauciones es hacer ruido, hacer notar que estás aquí, ¿no? Que estás en su espacio, en su territorio. Y de esa manera, bueno, pues les estás como avisando que estás aquí y no piensan que eres una presa y no te atacan, ¿no? En caso de que te los llegaras a encontrar. Pero bueno, estando aquí en esta cabaña, la verdad es que ha sido, como te decía, una experiencia que a lo mejor las palabras no bastan para describir, porque el estar en completo silencio durante tanto tiempo, donde a veces el silencio, o sea, de verdad no se escucha nada. Pocas veces hay viento afuera, entonces los árboles son quietos totalmente y casi no se mueven, casi no hay movimiento. Lo más que se escucha son los pájaros, las aves que pasan en las mañanas y en las tardes, los ravens que son los cuervos, y pasan haciendo un ruido muy particular. Entonces, como que ya los identificas y es lo que hay, ¿no? O sea, es el ruido que hay. Pero fuera de eso, es un silencio absoluto. Hay muy pocas veces que se escuchan el crujir de la madera, etcétera. Y en ocasiones, o más bien al principio, es un sonido, es un silencio que pues puede llegar a dar miedo, ¿no? Porque lo único que hay literal es nuestros pensamientos. Y entonces estaba yo y escuchaba, no escuchaba nada, y de repente era como de, ok, y tu sentido del oído se vuelve mucho más alerta y cualquier pequeño ruido que escuches como que tratas de identificar qué es, etcétera, y de repente igual en la noche pues no hay nada y prendo vela un ratito, pero después es totalmente oscuro, no ha habido luna estos días, entonces no se ve nada afuera. Ir al baño es otra experiencia, o sea, el baño está afuera de la cabaña y te dan ganas de ir en la noche y pues ahí sales con tu lamparita, pero ni siquiera quieres iluminar porque como que iluminar en medio del bosque hasta te da como no sé, esta sensación de que vas a encontrar algo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido toda una experiencia, pero yo creo que lo principal es, sé que nuestras vidas son muy ocupadas la mayor parte del tiempo y que siempre estamos, que si tenemos que trabajar para pagar esto, para esto, lo que sea, cualquiera que sea tu situación, nuestra vida normalmente nos lleva a esas posiciones donde tenemos que estar ocupados todo el tiempo, donde todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, porque si no estamos haciendo algo, incluso nos sentimos mal. Sé que esto no es para todos también, ojo. También he entendido que habemos dos tipos diferentes de personas, que todo en esta vida tiene una, por decirlo de alguna manera, dualidad, pero al decir dualidad me refiero a que todos somos una moneda y tenemos dos lados. Entonces, tanto tenemos el lado femenino masculino, tenemos el lado racional y el lado emocional. Entonces, todos tenemos ambos, pero algunos desarrollamos una parte más que otras. Entonces, hay personas que dicen, yo en la vida haría un retiro del silencio, ¿no? Yo en la vida me iría a hacer ese tipo de actividades, lo cual está bien, se vale y no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que si tú eres del tipo de personas que te gusta hacer trabajo de introspección, de meditación, de desarrollo personal, de tratar como, sobre todo de pensar con mayor claridad o de ver la vida con mayor claridad. No hay bueno, no hay malo, simplemente es como que cuando estamos en la vida constante, en constante estrés, en constante movimiento, todo el tiempo estamos pensando y no nos detenemos en ningún momento a calmar, a ver, a preguntarnos, ¿no? O sea, eh, quién soy, cuál es mi objetivo de vida, qué es lo que más deseo,
como que todo el tiempo vamos en el rush del día a día y pocas veces nos detenemos a pensar. O sea, hay meditaciones, sí, está padre, meditaciones que puedes implementar en tu día a día, pero creo que también dedicarse un tiempo y decir un fin de semana, o sea, yo creo que eh, me atrevería a decir que podríamos ver la posibilidad de despejarnos un fin de semana y un fin de semana por lo menos decir, o sea, no tienes que ir a ningún lado, puedes hacerlo en tu misma casa, pero tratar de buscar estos espacios donde procures el silencio. Y hablar de meditación no significa tener que estar sentada en una postura. O sea, por supuesto hay diferentes estilos de meditación enfocados en la respiración, etcétera, enfocados en sonidos. Hay diferentes tipos de meditación. Yo lo que estoy diciendo es, ya es, todos esos conceptos de meditación están tan eh, contaminados por las redes sociales, tan estigmatizados, los tenemos en ciertos conceptos que si no somos parte de eso, los rechazamos automáticamente, pero en realidad yo creo que reconsiderar ese tipo de conceptos, no desde el estereotipo que ha creado la sociedad, sino de lo que realmente es, o sea, de lo que es la meditación y para qué nos ayuda, como incluso, o sea, no solo en nuestra mente, ¿no? No solo en nuestro cerebro y en nuestra toma, en la forma en la que podemos tomar decisiones cuando tenemos una mente clara, cuando tenemos una mente tranquila, sino también en cómo vemos y cómo percibimos todo lo que hay en nuestro entorno, ¿no? Y meditación no necesariamente tiene que ser en un punto, meditación la podemos hacer constantemente, porque meditación podría ser esa claridad que tenemos en nuestra mente, esa ecuanimidad, diría yo, que lo podemos hacer en todo momento. ¿Y a qué se refiere? Es como ser capaces de poder tomar decisiones en cuanto a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos normalmente están aquí, allá, en el pasado, en el futuro, en todos lados, menos en el presente. O siempre estamos creando, esperando, creando estas expectativas de cosas. Bueno, voy a hacer esto y en cuanto tenga esto, entonces ahora sí voy a ser feliz y entonces voy a poder construir una casa porque quiero ser feliz con mi familia. Y de repente pasa que tienes una casa y pues la familia ya, no sé, o sea, está por todos lados. Entonces, realmente de repente es preguntarse, somos, o sea, somos dueños de esas decisiones que estamos tomando o la mayoría de las decisiones que tomamos las estamos haciendo por todos estos conceptos con los que fuimos educados, lo cual todo está bien, no hay nada bueno, no hay nada malo, repito, no hay nada bueno ni nada malo, cada cosa tiene dos lados, o sea, yo te pongo esta botella y tú estás viendo el frente, yo estoy viendo la parte trasera. Dependiendo desde qué punto veamos las cosas, va a ser algo distinto. Entonces, no, yo no puedo decir lo que yo digo es correcto o incorrecto. No, por supuesto, ni las personas. Cada persona somos, como diría mi papá, cada persona es un mundo y cada persona tenemos esa forma particular de ver las cosas. Entonces, las decisiones que tú tomas en tu vida, todas son válidas. Lo único es que seamos 100% conscientes que esas decisiones que estamos tomando o esas acciones que estamos implementando son basadas realmente en nosotros, en lo que nosotros queremos, ¿no? Y yo creo que para eso, pues también necesitamos calmar mucho nuestra mente, nuestros pensamientos y cuestionarnos, pero también poner límites, porque también otra cosa que me di cuenta al inicio de todo este proceso que me cuestionaba todo, llega un momento en el que es tanta la información porque te empiezas a preguntar y empiezas a investigar y empiezas a leer de esto, del otro, de filosofía, de psicología, de psicoanálisis, de los arquetipos, de bla, bla, bla. Empiezas a leer de todo
Y llega un momento en el que también te sobresaturas. Y yo creo que al final de cuentas te llegas a la conclusión que las respuestas son lo más simple del mundo y que nosotros como humanos somos los que nos complicamos demasiado la vida. Pero, pero a veces ni siquiera, o sea, nos cuestionamos mucho y es bueno cuestionarse, pero hay cosas que no tienen ni siquiera respuesta. Y puedes tratar de profundizar y profundizar y no hay una respuesta lógica basada en ciencia, etcétera. Entonces sí está bien cuestionarse, pero también saber dónde hay un límite y decir, hey, aquí, ya, o sea, hasta aquí ya entendí cómo está la situación, ya entendí cuál es el origen de las cosas, ya entendí cuál es el origen de mis problemas, de mi solución, ya me conozco, ya sé por qué he tomado esas decisiones. Ahora, a partir de ahora, yo decido si quiero seguir tomando esas decisiones o no, si quiero seguir caminando el mismo camino o no. Entonces, yo creo que la única diferencia radica en cuando nosotros sabemos distinguir cuándo seguir y cuándo no, cuando tenemos ese poder de decidir, está llegando un pensamiento negativo a mi cabeza, ¿quiero continuar con él? Ser conscientes. Para mí eso es la meditación, o sea, lo que he aprendido. Meditación sí es estar en calma, en silencio, enfocarte en la respiración, etcétera. Así logras encontrar ese estado, pero lo importante no es encontrar solo llegar a ese estado de tranquilidad, sino tratar de mantenerlo, incluso cuando estamos en situaciones donde el entorno, nuestro entorno no nos lo permita, en situaciones donde hay conflicto, donde hay caos alrededor de nosotros. Ahí es donde vienen las pruebas de todo ese proceso de meditación. No podemos vivir encerrados en una cabaña todo el tiempo. Tenemos que llegar a ese lugar y de ahí practicar y continuar practicando. Por supuesto, o sea, cero, estoy en pañales. Esto es un inicio y yo creo que mi prueba más grande viene ahora que regreso a la civilización, por así decirlo, después de meses de estar aislada, meses de estar en silencio, tranquila, haciendo trabajo de introspección, de meditación, creando y reconstruyendo todo este proyecto de vida, tanto personal como profesional, donde me he dado cuenta y he podido trabajar en todo esto que yo quiero lograr y que quiero alcanzar. Entonces, después de todo este proceso, ahora regreso a la, a la civilización, por así decirlo, y creo que sí viene un shock para mí, porque incluso el otro día que fui a Victoria, fui con una compañera, fuimos a reparar una máquina de coser que tenían aquí, y entonces, fuimos a la ciudad, aprovechamos para pasar a comer a un restaurante y ver tanta gente ya me causó como un shock, ¿no? Lo cual creo que es algo que, como te digo, todo este proceso no es solo vivir el proceso y quedarse ahí, sino salir e implementar todos los aprendizajes que se hayan adquirido durante el proceso en la vida cotidiana, en la forma en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con las personas, con los alimentos, con el lugar donde estamos, etcétera. Entonces, creo que ese es de los aprendizajes más claros que he podido obtener después de este tiempo en silencio, en introspección, en meditación. Y es algo muy personal. Yo creo que cada uno lo vive de una manera distinta. He tenido la oportunidad de conocer diferentes tipos de personas en todo este trayecto, de diferentes nacionalidades, con diferentes em, alineados. Puede ser a diferente religión o que no tenga ninguna religión, simplemente diferentes formas de pensar, y eso también me hace entender y ver que nuestro mundo es así de chiquito hasta que no salimos y conocemos y nos abrimos a experimentar, a escuchar, a conocer a otros, tanto otros lugares, otras personas, otras costumbres, etcétera. Podemos abrir nuestra mente un poquito más y decir, a lo mejor el concepto que yo tenía de cierta situación no es
la respuesta absoluta, a lo mejor hay algo más. Entonces, es simplemente poder tener comparativas de diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, creo que para mí ha sido un proceso maravilloso. Te digo, en este retiro he tenido la oportunidad de pintar. Este es el cuadro que estoy haciendo ahorita. Y déjate, enseño los dos que están allá afuera, porque aparte pues tengo esta vista maravillosa. Y no sé si se alcancen a ver, pero ahí están dos que se están secando. Son los que he creado. Al final, para mí, el haber aprendido esta técnica de hacer mandalas con puntillismo es una meditación totalmente, como me lo enseñó mi maestra, Lolo, de Corazón de Piedra by Lolo. Cada punto es como un día de tu vida y al final de cuentas, mientras estás pintando, estás enfocada en ese punto. Tu mente no está en el futuro, no está en el pasado, estás en el momento presente. Entonces, para mí es una manera muy bonita de meditar y al final de cuentas, pues creas algo divino. Y yo creo que una de las formas en las que uno pues como persona busca es dejar una huella, ¿no? Y mi forma a lo mejor de dejar huella en este mundo ha sido crear mis mandalitas y regalárselos a todas las personas que voy conociendo y que me van marcando algo en mi vida. Ya sea algo pequeño o uno un poquito más grande o uno más grande, dependiendo. Yo creo que el tamaño o la forma es lo de menos. Aquí yo creo que lo importante es la intención con la que se crea y pues es eso, ¿no? O sea, dejar una huella bonita en este mundo. Me siento muy agradecida y complacida porque les voy a estar compartiendo el resultado del trabajo que estuve haciendo. Hice fotos, videos, edición de videos y la página web de este lugar y las personas de aquí están maravilladas con los resultados. Me decían, no queremos que te vayas, te vamos a encerrar en la cabaña, vamos a crear una barrera enorme para que no te vayas. Y yo, no es necesario que lo creen, yo me quiero quedar aquí de por vida, ¿no? Pero bueno, hay que regresar, hay que regresar a la vida real, por así decirlo, porque sí, vivir en este bosque ha sido como vivir en un mundo paralelo, donde he estado tan enfocada por una parte trabajando y por otra parte enfocada en mí, enfocada en vivir esta naturaleza, en conectar con la naturaleza, en conectar con estos bosques maravillosos. El hacer hiking yo sola ha sido otra de las experiencias que digo, wow, o sea, no me canso de retarme porque esa es la forma en la que puedo yo también saber, ¿no? Hasta dónde. Y yo creo que eso es algo importante también, escuchar nuestra intuición. Ha habido veces donde digo, no, no voy a ir para allá. O sea, el otro día que tenía dos opciones, ir a la punta de la montaña o ir hacia abajo del bosque. No me fui hacia abajo del bosque. Y ese día justamente había un chef con su novia que estaban aquí, estaban acampando y ellos venían regresando de correr y en la cena nos estaban compartiendo que cuando venían de regreso se encontraron a la mamá osa con su bebé oso en la parte de abajo a donde yo decidí no ir. Ellos son de aquí, ellos son de Canadá, saben cómo reaccionar y simplemente, calma, calma, se fueron hacia atrás con las manos arriba, etcétera, y supieron cómo reaccionar. Si yo, y lo hicieron, y ellos justamente casualmente estaban más o menos al mismo tiempo que yo estaba arriba. Entonces, si yo hubiera decidido irme para abajo, a lo mejor yo también me hubiera encontrado al oso y a lo mejor yo no hubiera sabido qué hacer, ¿no? Entonces, una parte de mí me dice, quiero encontrarme al oso, pero otra parte me dice, híjole, no sé, porque yo no sé cómo reaccionaría, ¿no? Y como aquí es una zona donde realmente conservan y cuidan mucho a la naturaleza, o sea, no le hablan a los del estado para que vengan y se lleven al oso. Normalmente en otros lugares lo hacen, ¿no? Aquí es como vamos a respetar, es su territorio, nosotros estamos invadiendo su espacio prácticamente. Entonces, es como únicamente tratar de mantener esa paz, ¿no? Y entonces, bueno, a lo que iba es seguir nuestra intuición. O sea, yo algo
me dijo, no, no voy a ir para allá abajo, mejor me voy hacia la punta de la montaña, y me fui para allá. Y regresando me dicen eso. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, aprender a seguir nuestra intuición. Y sí, retarnos, o sea, como les decía, cuando inicié este canal, aprender a salir nuestra zona de confort, ¿no? O sea, aprender a salir de esa zona implica no solo hacer cosas extraordinarias, sino también en nuestro día a día, ¿no? Y pues bueno, es parte de estas experiencias. Si tienes oportunidad de vivir un retiro del silencio o de hacerlo por tu cuenta en tu casa, o simplemente un fin de semana, desconéctate de redes sociales, pon tu celular en modo avión desde el viernes hasta el lunes. No tienes que irte a ningún lado, con que pongas tu celular en modo avión, te juro que la vibra o la energía cambia, porque estamos demasiado contaminados con redes y estamos demasiados contaminados con todo lo que vemos ahí, y no nos detenemos a ver lo que realmente importa. Entonces, esa es una de mis recomendaciones. Sé que había estado muy apartada justamente en este mes que estuve aquí en Canadá, porque estaba trabajando muy duro en ese proyecto. Ya terminó, ya concretó. Regreso a México, regreso a Cancún, y pues ya estaré compartiendo, ahora sí que terminan nuestras clases de verano, y vamos a continuar con las clases de fotografía, con los tips de foto y con todo lo demás que pues está por ahí en pausa, ¿sale? Entonces, bueno, gracias por seguirme. Deja en los comentarios qué opinas al respecto, si alguna vez has hecho algún tipo de retiro del silencio, o si practicas meditación o realmente no es lo tuyo. Déjalo en los comentarios. Si te gusta el tipo de desarrollo, el tipo de videos de desarrollo personal o experiencias de vida donde tú puedas aprender, o también incluso, no sé, temas de fotografía, pues ya sabes, este canal es básicamente dedicado para eso, y nos estamos viendo próximamente.